con Nicolás de Gliantoni, un ramayense que hace muchos años que se fue a España y vamos a charlar un ratito. Muchas gracias por tu predisposición, Nicolás, y bueno, un gusto. Igualmente, nada, es un placer. Te contame un poco, ¿cuánto hace que estás en España? 16 años, yo me vine en abril de 2004. La fecha exacta no me acuerdo, pero creo que fue un mes, ya creo no, fue un mes después de los atentados. Ahora lo que no me acuerdo es si fue el 11, 15, 14 de abril, una cosa así, o el 21 de abril, un mes y unos días. Y era uno de los sitios más seguros en el mundo. O sea, la seguridad que había cuando yo llegué era mucho más grande que en cualquier otra ciudad del mundo por los atentados que habían ocurrido hacía escasamente un mes. Uh-huh. ¿Y fuiste con algo ya visto? ¿Fuiste a cambiar de rumbo? ¿Fuiste a buscar algo? ¿Cuál era tu idea? A ver, yo en realidad había estado acá en el 96, en el año 96. Y estuve en España y en otros sitios. Y a mí me gustó mucho Madrid. Madrid no tiene mar, no tiene montaña, no tiene, pero tiene algo en la ciudad y en la gente eh, que, que, que enamora. Y me vine sin más, sin ningún trabajo ni nada. Me vine a la aventura. Con papeles, pues todo ciudadano italiana, entonces eso ayudaba bastante, pero me vine y lo primero que me salió fue un trabajo de camarero y así empecé. Y bueno, el contexto en Argentina no era el mejor, recién nos estamos empezando a acomodar ahí, digamos, ¿no? En post-crisis del 2001, estamos hablando del 2004 cuando vos te fuiste. Y ahí arrancaste, digamos, a la aventura. Sí, sí, yo me vine, tenía algunos contactos, por ejemplo, María Eugenia Mariam, que es de Ramallo también, y lleva muchísimos más años acá porque ella estuvo viviendo en Alemania, luego estuvo en Barcelona, ahora está acá. Entonces con María Eugenia ya, aparte de que mi familia y la de ella se conocían, tenía contacto con ella, y entonces era como tampoco estuve muchísimo con ella, o sea, no es que nos veamos, porque al final entre el trabajo de ella y el mío no nos vemos casi nada. Pero cuando me vine con el contacto de ella, que yo ya había estado en el 96 en Barcelona en su casa, y luego con el contacto de alguien, no me acuerdo de qué, de alguien que trabajaba en un restaurante, y empecé a echar currículums, y luego el primer trabajo que tuve fue en un restaurante en la Gran Vía, y luego enseguida en otro, en un bar en la Puerta de Alcalá. Y ahí empecé. ¿Y cómo es que te fuiste metiendo en la parte artística o en el laburo que haces hoy? Pero eso pasó bastante, porque yo en cuanto llegué, por ejemplo, vino Mariano Portela, que es primo de los Bartolioni del pueblo, Uh-huh. y ellos me pasaron el contacto de él, y con él me hice muy amigo. Él se fue a vivir a Valencia y me dijo: Nicolás, los alquileres acá son mucho más baratos, podés conseguir trabajo. Me fui para allá, estuve un año, no me acomodé muy bien, me fui a Argentina unos meses, un par de meses o tres, y me volví. Y ahí seguí trabajando de camarero y de lo que salía, hasta que en un momento conseguí trabajar en la taquilla de un teatro, el Teatro Calderón, que es uno de los teatros importantes que hay en Madrid. Y después de ahí, no, miento, no fue en el Teatro Calderón. No, sí, fue en el Teatro Calderón. Del Teatro Calderón me ofrecieron trabajar en el Teatro Alcalá, que es el teatro de Romay. Ajá. Cuando estoy ahí me ofrecen trabajar en el Maravillas. O sea, y me empezaban a llamar porque al final es un trabajo que, si bien no necesitas ningún estudio ni nada, cuando sabes los sistemas de venta, cuando sabes trabajar, tampoco somos tantos los que estamos en esto.
y entonces te empiezan a llamar las distintas, los distintos teatros. Volví, bueno, estuve trabajando de esto muchos años, me fui, en un momento volví a trabajar al Calderón, y cuando estaba trabajando en el Calderón, viene Joaquín Cortés a actuar en el Teatro Calderón. Y yo charlaba con él casi todos los días porque la producción era de él, entonces yo le contaba cómo iban las ventas y demás. Y justo el teatro tenía una sociedad con la SGAE, que es la Sociedad General de Autores, que ahí ahora mismo están en juicio la Sociedad General de Autores porque parece que el presidente de la Sociedad General de Autores... O sea, no pasa acá que, nada más, digamos. No es exclusivo de no, Argentina. no. Ahora mismo no sé si vieron las noticias de que el rey emérito recibió una coima de 100 millones de euros y le regaló 65 millones a su amante. Mirá vos. No es acá, no es allá. Bueno, el tema es que el tipo eh, entra a un juicio muy grande con la Sociedad General de Autores, y la Sociedad General de Autores rompe la sociedad por ese tema con el que estaba llevando el Teatro Calderón, que tenía una sociedad. Entonces yo estaba contratado por la SGAE, la Sociedad General de Autores, y nos echan a los que estábamos contratados por él. El empresario que llevaba el teatro necesitaba mucho menos trabajadores porque ya no tenía el sustento que tenía con la sociedad. Y entonces me quedé sin trabajo. Pero a las semanas me llama la hermana de Joaquín Cortés y me ofrece ser road manager de Joaquín Cortés. Yo le dije que sí, corté la llamada y me metí en internet para ver lo que era un road manager, porque no tenía ni idea de lo que era un road manager. Y al final un road manager es como un gerente de compañía que se ocupa, que es el intermediario entre Joaquín y el promotor que lo contrata, entre Joaquín y la prensa, y entre Joaquín y la compañía, los músicos, técnicos y bailarinas que van con él. Y entonces yo viajaba con él y toda la compañía, yo estaba a cargo de 30 y tantas personas, y me fui a México, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina. En Argentina estuvimos en el Luna Park, Georgia, Azerbaiyán. Georgia y Azerbaiyán, que hablan georgiano casi ruso, y claro, yo no tenía ni puta idea, teníamos ahí traductoras. Bueno, la historia es, para hacer la corta, fue una experiencia muy buena, estuve 2 años con él, tengo una relación estupenda, y se termina. Y a mí me ofrecen irme de gira con un espectáculo que se llama The Hole, que en Argentina estuvo y lo hizo Moria Kazan, que lo producía Lino Patalón. Y estuve con ellos, con esa productora, trabajando hasta noviembre del año pasado. Y en noviembre, estuve hasta octubre, y en noviembre me ofrecen por un amigo, mi mejor amigo acá, es un actor de una serie de televisión que sale en televisión española, en la 1. Y yo conozco a sus compañeros actores, al productor ejecutivo, a guionistas de la serie, por él. Y en una cena que habíamos tomado un poco, el productor ejecutivo me ofrece un papel en la serie porque él se tenía que casar, o sea, mi mejor amigo, el personaje de mi mejor amigo se tenía que casar, y me ofrece ser el cura que lo casa. Y yo le dije que sí, pero al día siguiente nos levantamos y hablamos con Mark y le digo, yo creo que esto lo dijo anoche Humberto, porque bueno, habíamos estado tomando y tal, pero en eso quedó. Y al final no, al final era de verdad. Nos fuimos de viaje en noviembre, Mark, su novia, otra actriz, porque Mark y esa otra actriz iban a hacer una obra en Nueva York. Nos fuimos a Nueva York una semana y me llegó el guión. Y yo estaba en Nueva York, mientras íbamos caminando, yo memorizando el texto. Tampoco es que fuera muchísimo.
Pero claro, era mi primera experiencia en la tele y quería hacerlo bien, por lo menos darme perfectamente la letra y que no tuvieran que cortar el rodaje. Lo rodamos cuando volví, lo rodamos cuando volví. Y después pasó el tiempo y ahí quedó, y me volvieron a llamar para hacer otra boda. Que yo eso me sorprendió porque yo pensé que era aquella boda y nada más. Y nada, y hasta ahora. De momento no tengo más noticias. Ah, Y ahora mismo, con el tema de la pandemia, todo el tema de lo que es este teatro está un poco complicado. Pero bueno, todo se andará. después volvemos a ese tema, si te parece. Y Ujú. volviendo a tus principios en España, en Madrid, ¿cómo fue encontrar una sociedad distinta o algo a lo que vos no estabas acostumbrado, más allá de que a vos te, te había gustado la ciudad? ¿Vos te pudiste adaptar fácilmente? ¿Cómo es la relación con los extranjeros? ¿La relación con qué? Con ustedes, digo, con la gente de afuera, con los extranjeros, la relación Bueno, Madrid en particular lo que tiene es eso, es que Madrid es una ciudad muy abierta, la gente te recibe con los brazos abiertos y es distintas que otras ciudades de España o del mundo. Eh, para mí fue genial, aparte yo había estado cuando estuve en el 96, conocí a más gente y volví a tener contacto con ellos el día de hoy, que tengo contactos con unos con los que hice un viaje en el año 96 y son españoles. Tenemos un grupo en WhatsApp y sigo en contacto con ellos, con lo cual no me encontraba tan afuera. Y luego con Mariano, el primo de Mario y de Juan y Bartomioli, me iba de Argentina. Nos hicimos muy amigos, pero después estuve cuando él se casó, estuve en su boda y demás. Y, y ahora mismo tengo un grupo que son todos españoles, no tengo contacto con argentinos. Pero no no por nada, sino porque al final estuve muchos años de gira y la vida que tenía era con gente española sin más. Y con Eugenia también me cuesta por ahí quedar. No me sale el nombre, Richardelli, ¿cómo se llama? Diego y Diego Ajá. Richardelli, con ellos también nos veíamos bastante. Eh, pero después hay muchos que son Marina Hanging está viviendo acá, Sí. pero está viviendo en otra ciudad, no me acuerdo ahora en dónde. Sí, sí, estuvimos hace poquito con ella aquí en diciembre, creo que anduvo por acá. Claro, bueno, y yo con ella tengo contacto vía WhatsApp, pero no nos vemos. Sí, bueno, la vida misma que te va llevando, ¿no? A tener nuevas relaciones y nuevas amistades y por eso uno va encontrándose en otro contexto con otra gente, ¿no? Claro, pero es más, acá me encontré, yo cuando vivía en Argentina hice cuarto y quinto grado en Buenos Aires. Pasaron los años y con esto de las redes sociales, de Facebook y demás, me puse a buscar, yo encontré de casualidad acá, entre los papeles que tenía, una lista en manuscrito con la letra de mi viejo de todos mis compañeros de esa época, de Buenos Aires. Y entonces estuve buscando algunos, a ver si los encontraba, y encontré a un par. Uno de ellos estaba viviendo en México, otro en Buenos Aires, y otro estaba viviendo acá. Y me puse en contacto, y ayer fue su cumpleaños y lo saludé por WhatsApp, pero al final tampoco nos hemos visto una o dos veces, y vivimos en la misma ciudad. Pero pasa también en Buenos Aires. Sí, En sí, Buenos Aires yo estuve viviendo, y con mis primos tampoco nos veíamos, y tenemos un grupo en WhatsApp. ujú. ¿Entendés? Ramallo es distinto. Si es Sí, un sí, sí. pueblo es más fácil encontrarte y tal. Ujú. Sí, sí, pero bueno, no, uno no está todo el tiempo como para todo el tiempo disponible para encontrarse, ¿no? Con todo el mundo y siempre las responsabilidades de uno lo va llevando por otro lado. A veces pasa eso, ¿no? Esto de
las cuarentenas o el aislamiento no ha por ahí, si bien no hay que decir que linda la cuarentena, nos lleva a encontrar otras cosas que a veces se nos escapan, ¿no? Y pensar un poquito en algunos afectos o en algunas cosas que a veces están por ahí lejos, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya entras en una dinámica de trabajo y demás, es complicado por ahí cuadrar en la zona, en la ciudad donde vivís, si vivís en una parte de la ciudad y el otro vive en la otra parte de la ciudad, combinar los horarios Claro. juntos es complicado. Sobre todo en mi caso, que yo trabajo mucho a contrarreloj del resto. El resto de la gente sale a ver un espectáculo, es porque está libre, y brindaba en el escenario con mis compañeros. Claro. Cuando el resto de la gente normal, los mortales, están en casas brindando, quitando a esos renegados sociales que van a ver una función de teatro un 31 de diciembre que te cobran el doble la entrada que el día anterior o el día posterior. Entonces, mi trabajo lo que hace es condicionarme bastante la vida social que tengo, pero simplemente por los horarios, no por otra cosa. Y luego también lo que te va llevando la vida. Mario tiene un horario muy de oficina y yo tengo un horario contrario, entonces por ahí me invita a cenar a su casa, o tomamos un café, o me acerco a la oficina de ella y tomamos algo cerca de la oficina, y hablamos por WhatsApp, pero hace complicado esto, el tema de horarios. Sí, sí. Pero lo hacen más complicado en las ciudades, en Buenos Aires pasa igual. Sí, sí. En Ramallo, pues, en los pueblos es mucho más fácil porque te cruzás, más o menos todo el mundo tiene más o menos los mismos horarios, pero a un mozo de una pizzería, el fin de semana, que todo el mundo está en la pizzería comiendo y tal, él está Está trabajando, entonces laburando, sí, obvio. también se... Claro. ¿Eh? Que el mozo justamente está laburando, ¿no? Mientras los demás Claro, pasándola bien. es eso lo que te condiciona. Sí, sí. Y hoy, puntualmente, ¿en qué estás laburando? Está bien, hoy en nada, digo. Está muy Ahora estoy complicado. haciendo un Ahora estoy haciendo un curso los miércoles por Zoom, por esta aplicación, con un director de tele argentino que trabajó mucho en Argentina. En Argentina no sé qué series hizo, pero acá hizo las series que trabajó son conocidas, Sin tetas no hay paraíso y no sé cuántas otras. Sé de Sin tetas porque una de las actrices de Sin tetas es amiga mía, y él fue director de ella y lo estuvimos comentando. Y estoy haciendo ese curso, que es los miércoles de julio y agosto, y de momento enviando currículums a todas partes, pero está muy complicado porque nosotros ya salimos del confinamiento, podemos salir, ir a un bar a tomar algo y demás, pero está muy restringido. Entonces, conseguir trabajo de camarero no es fácil porque no necesitan tantísimos empleados como antes. Claro. Los cines están recaudando muy poco porque está yendo muy poca gente al cine. Los teatros están empezando a abrir recién ahora y también está un poco complicado. Hay teatros que ni siquiera han empezado. Y entonces está muy despacio todo. Y si me llaman de la tele estaría encantado porque aparte se gana mejor. Pero de momento no sé, yo sigo haciendo este curso, sigo mandando currículums y lo primero que salga es ahí a donde iré a trabajar. Previo a todo esto que nos cruzó a todos, la situación política y social en España viene bastante complicada, ¿no es cierto? Pero bueno, una cosa aparte de lo que nos llega a nosotros, que cada vez sabemos, ¿no? Lo que son los medios, son lo que son por sus intereses, ¿no? Pero digo, ¿qué nos podés contar vos de primera mano
estando ahí. ¿Pero qué querés saber en concreto o qué? ¿Qué percepción tenés vos de esa conflictividad que venía atravesando España desde lo político y ese tipo de A ver, movimiento? España lo que tiene depende mucho también de Europa. Y si la Comunidad Económica Europea, los países nórdicos no son los mismos que los del sur. Y entonces, ahora mismo, por ejemplo, con el tema de la pandemia, están pidiéndole a Europa que, como Italia y España, que son países que económicamente están distintos a Alemania, Holanda, Finlandia, Suecia, les están pidiendo un dinero a fondo perdido, no que nos dejen ahora un dinero para poder salir y paliar de esta crisis con unos intereses que al final nos van a llevar a una ruina, y ahora están luchando por eso. Entonces, España depende mucho de Europa. También es verdad que España tiene una infraestructura desde que está dentro de la Comunidad Europea, que si no hubiese entrado en la Comunidad Económica Europea, no la tendría. Tiene unos avances desde el franquismo ahora considerables. Ujú. Pero son, o sea, si bien hay partidos políticos que son elegidos y llevan cada uno sus políticas, dependen muchísimo de Europa. Ajá. Y no por nada, Merkel es la que maneja los hilos de todos, lo de todos. Y entonces ahora están hablando, se juntó el presidente de España con el de Portugal, porque quieren unir fuerzas entre los países del sur para que los nórdicos no le puedan joder tanto la Ujú. historia. Siempre viene complicado siendo demasiado dependiente, ¿no? De lo que los países nórdicos, por lo que sigo, o de Europa en general, ¿no? Sí. Y ves, y con la situación actual, digo, esto de la pandemia, las cuarentenas y demás, se puede, digo por lo que percibís vos, o digo desde una cuestión muy personal, ¿no? ¿Se sale mejor de esto, digo, de una crisis así? ¿O a cada uno le importa nada y todo sigue igual? Se sale mejor, pero con respecto a qué o a quién. Desde en cuanto a los intereses que generalmente los poderosos tienen y no les importa nada, digo, ¿no? ¿Se puede pensar en una sociedad mejor después? Es que cuentan unas cosas y luego hacen otras. Acá estuvieron, tomaron medidas para poder llevar a cabo, o sea, o para que no se vaya a la mierda la economía. España es un país que vive mucho del turismo. Entonces, todo lo que son hoteles, bares, restaurantes y demás, todo lo que tiene que ver con el turismo, se vio muy afectado, pero muchísimo. Ahora se abrieron el espacio aéreo a todos los países de Europa para que vengan a hacer turismo acá, porque aparte vienen muchos ingleses, alemanes y demás, que terminan muriendo en España porque, como no tienen sol allá, se compran casas acá en la costa que les sale mucho más barato y demás. Y han tomado algunas medidas, pero después al final no las llevaban, o sea, dijeron de ser un ERTE, un ente regulador de temporal de empleo, que era, no trabajas porque de momento el confinamiento no te lo permite, pero que no se haga cargo el empleador de ese salario, porque si no, no puede, si no tiene que cerrar y al final se va toda la mierda. Entonces, el gobierno se hacía cargo de eso, con la condición de que el empleador, en cuanto pudiera, lo volviera a contratar. Y la gente se está quejando de que están en arte, pero muchos no han cobrado el arte. Entonces, claro, se les vino muy encima y tomaron muchas medidas apresuradas
que no las pudieron cumplir y se ponían... Yo creo que el error también estuvo en decir fechas, porque por ejemplo sacaron el ingreso mínimo vital, que es un subsidio para los que no tienen derecho a nada, y dijeron que lo iban a sacar en mayo para cobrarlo en junio. Después al final lo aprobaron recién en mayo, el último día de mayo, para que se pudiera pedir el 15 de junio para cobrar en julio. Pero es más, todavía creo que lo cobraron unos y hay una gran parte que todavía están en estudio que se pueden tirar hasta 3 meses. Entonces no sé, hay muchas cosas y mucho depende de lo que hablábamos antes, de Europa. Europa les tiene que mandar guita porque si no, no pueden hacer frente a una historia que no, Sí, sí, que todavía no que no se le tienen. esperaba. Claro, claro. Estábamos recién saliendo de una crisis, la crisis del 2008, y estábamos empezando a ver la luz al final del túnel, y se vino esto y la complicó. Y el problema fue que lo que pasó es que no la esperábamos, porque cuando estaba en China era como, está ya. Y cuando estaba en Italia, que nosotros tenemos amigos en Italia, porque tuvimos gente que conocemos en Italia, Sí. nos contaban, y también, aunque estuviera acá al lado, no lo veías tan cercano. Y cuando ya empezó a caer acá, fue muy rápido. Fue muy rápido porque aparte, creo que el tema de la globalización, creo no, eso es lo que estaban hablando, antes una pandemia, para que llegara todo el mundo, igual pasaban 5 años porque los viajes no eran tan inmediatos como ahora. Ahora te venís en un avión y te traes todas las enfermedades de cualquier otro continente. Y entonces acá fue muy rápido, los hospitales estaban saturados. Acá en Madrid se hicieron 3 morgues en recintos muy grandes, una en una cancha de hockey sobre hielo. Entonces ponían en la cancha de hielo los cuerpos. O sea, fue todo muy Terrible. Claro. terrible. Y ahora estamos como mucho en una nueva normalidad, porque así la llama el gobierno, pero es como que ves que todo el mundo va con la mascarilla, pero se lo ve muy relajado. O sea, yo creo que y empiezan a haber rebrotes, y también creo, pero esto es una percepción mía, Sí, sí. que los números y las cifras que se dan no son las reales. Quiero decir, ellos necesitan, o sea, ellos, me refiero a todos los gobiernos, Sí. necesitan reactivar la economía, porque si no se les va la mierda todo. Entonces, para poder reactivar la economía, entiendo yo que tienen que mentir con los números de infectados, afectados y muertos, para que no tengan que confinar nuevamente y meter a todo el mundo en casas y cerrando toda la maquinaria económica, si no, no lo pueden hacer. Entonces yo creo que sí hay un rebrote, y un rebrote puntual en no sé dónde, ¿entendés? Sí, sí. Sí, como que se va manejando, pero que la situación económica va agobiando un poco también y esa Claro, necesidad. entonces acá había una cantidad de muertos impresionantes, y de pronto dejaron de haber tantos contagios y tantos muertos, y estábamos acá, estuvimos encerrados, que yo estaba encerrado en casa, hablaba con mi vecina por el balcón cuando salíamos a aplaudir a las 8, me hice muy amigo de mi vecina que no la conocía, y de un día para el otro ya todo esto pasó A estar bien, quedó digamos. atrás, Claro. quedó atrás. Salimos, ahora es otra historia, porque va todo el mundo con la mascarilla, que eso antes no lo vivíamos, pero creo que mi compañero Mark, o sea, mi mejor amigo, que es de la tele, en la serie tiene unas medidas muy restrictivas con el tema con unos protocolos de todo lo que tienen que hacer para poder trabajar, pero luego nos vamos a un bar, yo quedé ahora con él y su novia, y nos vamos a un bar y estamos ahí, nos quitamos la mascarilla, pedimos lo que queremos pedir, y estamos como en diciembre pasado. Claro.
Entonces, yo no sé, yo creo que la real realidad no la conocemos nadie. Bueno, Nicolás, realmente ha sido un gusto poder charlar con vos. Te agradezco la predisposición, que anduvimos a las corridas por algunos inconvenientes técnicos y después por horario. Mira, hoy hablaba de los horarios, hoy, bueno, nosotros tampoco nos podíamos acomodar por distintos compromisos que tenemos y bueno, por fin logramos poder charlar. La idea es que gente nuestra que anda por ahí nos cuente en qué andan, y bueno, así surgió este espacio y la posibilidad de hablar con vos. Qué bien, me alegro y le mando un fuerte abrazo a toda mi familia, a toda la gente de Ramallo que me conoce. Y cuando quieran, cuando abran los espacios aéreos, vénganse para Madrid. Bueno, vamos a hacer lo posible. Cuando andemos por allá, esperemos algún día andar por allá, te vamos a ir a molestar. Cuando vengan, avisen. Una llamadita. Acá han venido muchos de Ramallo. Sí, sí. Y me escriben, sí. Habrán otros que habrán venido y no me escriben porque no tenemos relación, pero hay muchos que por ahí en Argentina no tenés un vínculo así de amistad tan cercano y tal, y te conoces, pero luego cuando vienen acá, es lo que me pareció a mí, lo que me pasó a mí con María Eugenia o con Mariano, el primo de los Bartomioli, que allá no tenía relación, pero al final cuando venís, estando en un país tan lejano y demás, es más, a los que estamos acá, que venga alguien de Ramallo, lo recibís con los brazos abiertos. Claro, claro. Está bueno, como que te sentís un poquito más cerca. Claro, y aparte vienen, te cuentan cosas de Ramallo, no sé, que al final ya ahora con esto de Internet estamos más cercanos con las noticias que hace 20 años. Claro, es mucho más fácil. Pero siempre que viene alguien de Ramallo, pues está bueno, está bueno. Me pica la nariz. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo.